En este video vamos a explicar lo que serían las ecuaciones exponenciales. Conocimiento previo para este video, pues muy importante manejar lo que serían las propiedades de los exponentes y las propiedades de los radicales. Si se nos dificulta, pues sería bueno que volviéramos a repasar lo que sería los videos acerca de las propiedades tanto de los exponentes como de los radicales. Bueno, primero vamos a decir que para resolver ecuaciones exponenciales se deben utilizar las propiedades de los exponentes para establecer las siguientes igualdades. Bueno, primero que nada podemos decir que 2 a la x es igual que 2 a la quinta, porque cuando esta igualdad será posible. Esa igualdad será posible porque las bases son las mismas, 2 es lo mismo que tener 2, entonces si las bases son iguales, vean acá lo tenemos, los exponentes deben ser iguales también. En este caso x tiene que ser igual que 5. Por lo tanto, acá voy a establecer la igualdad en donde x es igual que 5. Así de sencillo, es decir, si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales, que en este caso sería x igual que 5. Entonces, lo que debemos lograr nosotros es que las bases sean iguales para que los exponentes también sean iguales. Tenemos otro caso. En este caso tenemos 5 a la 3x es igual a 5 a la 12. Si las bases son iguales, vean, significa que los exponentes también serán iguales. En este caso 3x tiene que ser igual que 12. Entonces saco de esta ecuación 3x es igual que 12. Pero acá no está resuelto el valor de x, tenemos que despejar. 3 pasaría a dividir con el 12 y 2 entre 3 sabemos que sería x igual 4. Significa que ese valor de x sería 4 para que se cumpla esa igualdad. Y efectivamente, si 3 lo multiplicamos por 4, nos daría 12, se cumple la igualdad. Entonces, a eso nos vamos a apoyar para poder resolver una ecuación exponencial. Si las bases son iguales, también los exponentes serán iguales y podemos sacar una respuesta directa o también otra ecuación, pero esta ecuación ya sería lineal y la podemos resolver sencillamente. Entonces, en conclusión, para resolver una ecuación exponencial tenemos que llegar a esta expresión, igualar las bases para que los exponentes también sean iguales, sacar una ecuación lineal aparte. Vean, no necesariamente va a ser una ecuación lineal, también puede ser una ecuación cuadrática, y así sucesivamente pueden ser diferentes tipos de ecuaciones, pero en este caso esperemos que sea una lineal para poderla resolver así como se resuelve una ecuación lineal. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a encontrar el valor de la x en la ecuación 9 a la x por 81 a la x es igual que 3. Vean, primero tenemos que lograr que las bases sean iguales, es decir, acá tenemos una base 3, aquí tendríamos que tener una base 3. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Tendríamos que intentar escribir de otra manera lo que sería el valor de la x, perdón, el valor de 9 y el valor de 81. Si recordamos, vamos a factorizar las bases, es decir, 9 y 81. Si factorizamos las bases, lo voy a hacer por acá abajo. Si factorizamos 9, tercera 3, tercera 1. Es decir, el 9 se puede expresar como 3 al cuadrado. Y en el caso de 81, tercera 27, tercera 9, tercera 3 y tercera 1. Ahí estaría expresado. Esto nos quedaría expresado como 3 a la cuarta. Ahí estaría. Es decir que acá en lugar de 9 voy a colocar 3 al cuadrado y en lugar de 81 voy a colocar 3 a la cuarta. Vean, en lugar de 9, 3 al cuadrado, pero este 9 está elevado a la x, entonces también aquí la voy a elevar a la x. Y el 81 se puede expresar como 3 a la cuarta. Vean, en lugar de 81 pongo 3 a la cuarta y eso es factorizar bases.
y siempre tiene que ser elevado a la x, y eso va a ser igual, siguiendo la ecuación, igual que 3. Ahora bien, acá tenemos potencia de otra potencia, es decir, por propiedades voy a multiplicar los exponentes. Aquí lo tenemos, potencia de otra potencia. Es decir, voy a mantener la base 3, pero voy a multiplicar el 2 por la x. Me quedaría 3 elevado a la 2x. Ahora acá lo mismo, potencia de otra potencia. Voy a multiplicar el 4 por la x, nos daría 3 elevado a la 4x. Y eso sería igual a 3. Ahora acá tenemos, como se fijan, bases iguales. Entonces vamos a multiplicar las potencias de bases iguales, es decir, voy a mantener una base y voy a sumar los exponentes. Me quedaría la base 3, que es la misma, y el 2x más 4x, y todo eso tendría que ser igual que 3. Ahora, estos dos son semejantes. 2x más 4x sería la base 3 elevado a 6x es igual a 3, y vean, acá es importante, este 3 sabemos que tiene exponente 1, aunque muchas veces ya asumimos que está ahí, por eso no lo colocamos, pero ahora sí lo voy a colocar, porque si llegamos a esta parte, en donde si las bases son iguales, significa que los exponentes también serán iguales, acá vamos a sacar otra ecuación, y aquí ya solamente voy a tomar en cuenta los exponentes, es decir, 6x tiene que ser igual que 1. Vean, acá lo tenemos, 6x es igual que 1. Entonces, ya acá, ya prácticamente pasamos de la ecuación exponencial a una ecuación lineal, y aquí determinamos el valor de x. 6 pasaría a dividir, y nos quedaría que el valor de x es igual a un sexto. Por lo tanto, significa que el valor que va a tomar esta x sería de un sexto, para que nos dé exactamente un valor de 3. En este caso, si queremos comprobar, podríamos poner, si tenemos este tipo de calculadora, se podría poner 9 elevado al exponente y una fracción, un sexto, multiplicado por 81 elevado a una fracción, y en este caso un sexto, y tendríamos exactamente 3, a manera de comprobación nada más. Entonces, si se fijan, para lograr que las bases sean iguales, que es el objetivo para llegar a esta conclusión, para lograr que las bases sean iguales, la única salida es las propiedades de los exponentes, no hay otra salida. Continuando, tenemos el ejemplo 3, que nos pide encontrar el valor de x en la ecuación y nos da la ecuación exponencial. Recordando un poco por qué sería ecuación exponencial, porque la variable se encuentra como exponente. Entonces vamos a resolver esta ecuación, y acá lo vamos a hacer por pasos. Primero, para resolver una ecuación exponencial necesitamos igualar las bases. Entonces acá no vamos a poder igualar este 59 con la base 2. Primero tenemos que despejar el 5. Está negativo, pasaría a positivo. Nos quedaría algo como esto. 2 a la x es igual a 59. 5 negativo lo despejamos positivo. Resolvemos esta operación. 59 más 5, eso nos daría 64. Y ahora sí, ese 64 lo podemos factorizar. Recordemos que al llegar a este punto lo que necesitamos es igualar las bases. Entonces, lo que podemos hacer es factorizar el 64. Si intentamos factorizar el 64, tendríamos algo como lo siguiente. Podríamos tener mitad de 32, mitad de 16, mitad de, en este caso, 8, mitad de 4, mitad 2 y mitad 1. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que ese 64 sea expresado en base 2. Entonces, el 64 lo podemos expresar con diferentes bases. Podríamos decir que el 64 es igual a 8 al cuadrado, nos da 64, pero no nos funciona porque esta sería base 2.
4 al cubo también nos da 64, pero no nos funciona porque acá tenemos base 2. Y también el 64 se expresa como 2 a la sexta, que sería la multiplicación de todo esto. Ahora sí nos conviene porque como acá tenemos base 2, entonces podemos tratar de igualar las bases. Entonces en lugar de colocar 64 vamos a colocar 2 a la sexta. Y nos quedaría 2 a la x es igual a 2 a la sexta. Ahora sí, si las bases son iguales, significa que también sus exponentes serán iguales, de acuerdo a la regla. Entonces, si 2 es igual que 2 y son bases, significa que x será igual que 6. Por lo tanto, el valor de x en este caso sería x igual que 6. Y lo podemos comprobar acá. Si nosotros colocamos esta ecuación, tendríamos 2 a la sexta menos 5. Y eso nos tendría que dar 59, que sería el resultado que tenemos acá. Veamos el ejemplo 4. Vamos a encontrar el valor de x en la ecuación y tenemos esta ecuación. Acá, pues lo que tendríamos que hacer es, este 1 tengamos cuidado porque no lo podemos despejar igual que el menos 5 del ejemplo anterior. Este 1 es parte del exponente, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con las bases. Vamos a tratar de igualar las bases y para eso tenemos que factorizar el 81. Recordemos que 81 factorizado podría ser tercera 27, tercera 9, tercera 3 y tercera 1. Significa que 3 por 3 por 3 por 3 nos da 81 y esto equivale también, vean acá lo tenemos, a 9 al cuadrado, pero el 9 no nos conviene porque necesitamos base 3. Entonces también tenemos la otra forma que sería 3 a la cuarta, esta sí nos conviene, y en lugar de 81 colocamos 3 a la cuarta. Nos quedaría 3 a la x más 1 es igual a 3 a la cuarta. Ahora sí, ya logramos que las bases sean iguales. Por lo tanto, podemos decir que los exponentes también serán iguales. Lo único que acá el exponente sería toda la operación, x más 1. Significa que x más 1 tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, vean ahí tenemos la regla, x más 1, que sería el exponente, sería igual a este otro exponente, que en este caso sería 4. Y acá tenemos una ecuación lineal. A partir de acá ya podemos hacer los despejes de fórmulas que ya sabemos. Por ejemplo, el 1 está negativo, está positivo, pasaría negativo. Entonces, x será igual a 4 menos 1 y eso nos dará como resultado 3. Entonces, el valor de x sería 3 y lo podemos comprobar. Acá si colocamos 3 elevado a la 3 más 1, eso nos tendría que dar 81, que sería el resultado de acá. Y ahí tenemos prácticamente lo que sería el desarrollo de una ecuación exponencial, en donde el propósito primordial es hacer que las bases sean iguales para que los exponentes también sean iguales y así obtener una ecuación. Y hago énfasis que esta ecuación no necesariamente será lineal, sino que puede ser cualquier tipo de ecuación que existe. Continuando, tenemos el ejemplo 2, que acá sí va a ser un poco más larguito, pero está interesante este ejemplo. 5 elevado a la x menos 1 más 5 elevado a la x más 5 elevado a la x más 1 y todo eso tiene que ser igual a 775. Pues lo que vamos a hacer acá es aplicar las propiedades de los exponentes pero en sentido contrario, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en ese exponente tenemos una resta de exponentes. Aquí solo tenemos la x, no hay problema. Y acá tenemos una suma de exponentes. Entonces, para lograr trabajar con esto, pues no me conviene que estén de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Voy a aplicar acá esa propiedad de los exponentes, es decir, en lugar de tener la resta, lo voy a separar en una fracción. Vean, en este caso, la base será la misma que tenga acá, pero el exponente del numerador será ese exponente que está positivo y el exponente del denominador será este que tenemos acá con el signo menos, lo único que acá ya estaría con signo positivo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vean,
voy a colocar la base 5 con el exponente x que está positivo, y ahora este menos 1 me quedaría en el denominador, pero ya con exponente positivo. Es decir, acá tendríamos 5 a la 1, pero ya con exponente positivo. Ahora bien, esto lo convertimos a esa fracción utilizando esta propiedad, más el 5 a la x, que aquí no voy a cambiar nada, no hay problema. Y aquí también necesitamos quitar esta suma, y para ello vamos a aplicar esta propiedad de los exponentes. Si tenemos la suma entre exponentes, entonces lo que va a suceder es que se van a repartir, la base será la misma, solo que a la primera base le va a corresponder este exponente y a la segunda le correspondería ese exponente de acá. O sea, sería la propiedad. Vean, prácticamente lo que estamos haciendo es, si tenemos una suma de exponentes, lo que va a suceder es que se va a convertir en la multiplicación de bases iguales. ¿Qué hacíamos cuando teníamos multiplicación de bases iguales? Se sumaban los exponentes, es decir, vamos a ir de esta parte a esta cuando muchas veces venimos de la multiplicación de bases iguales a sumar los exponentes a esta parte. Pero en este caso, como les dije, vamos a ocupar las propiedades del sentido contrario. Esta suma me conviene más tenerlo como una multiplicación de estos dos. Entonces me quedaría prácticamente más 5 a la x, vean el 5 se reparte para la x, multiplicado por el 5 también se reparte para el exponente 1. Lo único que este 1 no es tan necesario colocarlo, pero si lo quieren colocar, lo pueden colocar. Y eso sería igual a 775. Ahora bien, siguiendo el proceso, ¿verdad? Bueno, lo que podemos hacer sería acá reescribir esa fracción. Esa fracción la podríamos reescribir, vean, si ustedes tienen x sobre 3, por así decirlo, eso lo podrían reescribir como 1/3 multiplicado por la x. Acá vamos a hacer lo mismo, no nos conviene tener 5 a la x sobre 5, perdón. Entonces voy a colocar 5 a la x multiplicado por 1/5, y al hacer esta multiplicación llegaría exactamente a lo mismo. Acá más 5 a la x, y esto no cambiaría. 5 a la x por 5, esto de acá, y eso igual a 775. El único cambio que hice fue esto: convertir esa fracción en una multiplicación de 5 a la x por 1/5. O así como acá, si hubiéramos tenido esto, también puede ser la x multiplicado por 1/3. También exactamente lo mismo. Ahora bien, si podemos ver, acá tenemos 5x, que sería factor común. Vean, aquí nos tenemos que imaginar que este 5 a la x tiene coeficiente 1. Entonces, 5 a la x sería factor común también. Y este 5 a la x también sería factor común. Por lo tanto, si tenemos factores comunes, lo que vamos a hacer sería sacar ese factor común y entre paréntesis colocar los términos que nos queden. Por ejemplo, si este 5 a la x sale como factor común, acá me quedaría 1/5. Si este 5 a la x sale como factor común, nos quedaría más 1, este 1 que está ubicado por ahí, más 1. Y si este 5 a la x sale como factor común, nos quedaría solo el 5, más este 5 de acá. Cerramos paréntesis y eso sería igual a 775. Ahora, con la calculadora vamos a hacer esta operación que está dentro del paréntesis. Yo aquí tengo 1/5 más 1 más 5, y eso sería 31/5. Entonces tendríamos por acá 5 a la x multiplicado por 31/5, que es el resultado que nos dio una calculadora, y eso es igual a 775. Ahora, continuando acá en otra diapositiva, vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5 a la x es en donde está nuestra incógnita, entonces está multiplicando por 31/5.
31 quintos pasaría a dividir a 775. Nos quedaría algo como eso. 5 a la x es igual a 775 entre 31 quintos. Les recomiendo que utilicen este símbolo. Si hacemos esta operación en la calculadora, 775 entre, pongo fracción, 31 quintos, tendríamos como resultado 125, es decir, que el resultado de esta operación para nosotros sería 125. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que 125 tenga la misma base que 5, y para ello vamos a factorizar 125. Sabemos que 125, lo podemos hacer acá, tiene quinta de 5, que sería quinta, que sería 25, y 25 tiene quinta, que sería 5, y finalmente este tiene quinta, que sería 1, y esto lo podemos expresar como 5 al cubo, tal y como lo tenemos acá. Entonces, en lugar de 125 voy a colocar 5 al cubo. Y ahora sí, si las bases son iguales, vean, tal y como tenemos acá, significa que los exponentes también serán iguales, por lo tanto, x tiene que ser igual que 3. Y ahí tendríamos el resultado, en donde el valor de la incógnita sería igual que 3. Se veía un tanto difícil el problema, pero prácticamente lo que teníamos que hacer era aplicar propiedades de los exponentes.